no sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando hablamos acerca de la fe, pensamos que la fe es algo místico, pensamos que la fe es algo como, ¿cómo lo podríamos decir? Como una cualidad que solamente pertenece a la esfera espiritual, y pensamos de la fe de esa manera. Pero cuando vamos a la Biblia, jóvenes, vemos que es muy diferente, porque siempre la fe va o está muy arraigado a la vida diaria, a la práctica, ¿verdad? Al día a día. La fe que cada uno de nosotros tenemos, de hecho la tenemos que mostrar y evidenciar cada día. Entonces tenemos que nosotros pues aprender a que nuestra fe es justamente algo práctico, ¿verdad? Algo práctico, algo que podemos demostrar día tras día. Ahora yo quiero que en esta noche podamos ver 3 puntos o 3 aspectos acerca de la fe que nos van a ayudar a entender mucho mejor este tema. El primer punto es que la fe siempre depende de su objeto, ¿verdad? La fe depende de su objeto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es importante? ¿El hecho de que una persona crea, o lo realmente importante es en qué esa persona cree o en quién está creyendo? ¿Qué sería más importante, lo primero o lo segundo? Lo segundo, ¿verdad? De hecho, si somos todavía un poquito más prácticos, todos los días cada uno de nosotros tenemos fe en algo o creencias en algo. Por ejemplo, cada uno de nosotros que llegamos a este lugar manejando, de repente tú llegaste a un cruce donde se cruzan varias avenidas, te tocó tal vez algún semáforo, y cuando te toca a ti la luz verde, confías, avanzas, pensando que la persona que le tocó la luz roja se va a detener, ¿verdad? Va a respetar pues el reglamento, y él se va a detener y no va a pasarse la luz roja. Ahora, si cada uno de nosotros no tendríamos esa confianza de que esa persona no va a frenar ante la luz roja, ¿qué es lo primero que haríamos? Nos detendríamos, nos pondríamos así a mirar de los dos lados, bueno, no viene coche, y seguimos avanzando. Pero confiamos, pero tenemos fe, creemos de que esa persona se va a detener. Ahora, ese es un tipo de creencia. Aquí está siempre el más fiel, ¿verdad? El grupo de jóvenes buscando dónde dormir. Entonces, todos los días, jóvenes, tenemos ese tipo de fe en ciertas cosas, ¿verdad? Si una persona no creyera que una persona se va a pasar el alto, pues te detendrías justamente a ver quién va a pasar por ahí o quién no va a pasar por ahí. ¿Son confiables los objetos de nuestra fe? Podríamos decir, la mayoría de las veces, sí. Por ejemplo, en este ejemplo que te puse del tránsito y de los coches y del semáforo, podríamos decir que sí, porque prácticamente o casi siempre todos los choferes o todos los que manejan siempre manejan con precaución, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría una persona que ya tuvo muchos accidentes? ¿Ustedes creen que eso será una persona que le costaría trabajo confiar en volver a manejar? ¿Que le costaría trabajo confiar en volverse a subir en el coche cuando una persona más maneja? Por supuesto que sí, porque ya pues tiene algunos traumas, ¿no? Ya ha tenido algunas malas experiencias, y seguramente le costaría trabajo el volver a confiar en una persona así, ¿verdad? Entonces, pudiéramos ir contestando esta pregunta, que la mayoría de las veces sí creemos y confiamos, pero muchas veces no, porque vamos perdiendo justamente esa confianza, ¿verdad? Uno deja de confiar, uno deja de creer, has tenido tantas fallas, tal vez confiaste en alguna persona y esa persona te falló, y cuando conoces a una nueva persona, un amigo, una amiga, te cuesta creer en esa persona porque ya tuviste una mala experiencia y has perdido la fe tal vez en cosas o en ciertas
personas, ¿verdad? Muchas veces por las experiencias que tenemos en la vida, pues nuestra fe se llega a dañar, a perder o simplemente dejamos de creer. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, que es donde tiene que estar puesta nuestra fe, nuestra creencia, estamos hablando de algo completamente diferente. Fíjense qué es lo que dice Hebreos, si me acompañan, capítulo 13. Vamos a Hebreos, capítulo 13. Fíjense lo que dice versículo 8. Hebreos 13:8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense qué impresionante versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros en esta noche? Que Dios, que Jesucristo, nuestro Señor, es justamente el objeto de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. No es lo mismo confiar en tu amigo, en tu amiga, en tu papá, en tu mamá, en la persona que más confianza le tienes. No es lo mismo confiar en cada uno de ellos que confiar en Cristo. No es lo mismo creer en, no sé, piensa en la persona que más confianza le tengas. No es lo mismo creer y confiar en esa persona que confiar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos confiando en alguien que dice aquí el autor de Hebreos que Jesucristo siempre es el mismo o es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Esto qué significa? Que tenemos a un Dios que no cambia. Este versículo justamente nos habla de que Dios es un Dios inmutable. Inmutable justamente significa que Dios no cambia. ¿Verdad? Dios no cambia. Fíjense, vamos a otro versículo, vamos a Números, capítulo 23. Versículo 19, Números 23, 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjense, dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice otro versículo más donde nos dice: Dios es un Dios que no miente. Él no es un hijo de hombre para que pueda arrepentirse de sus decisiones o de lo que él haya dicho. Sencillamente dice la Biblia: Dios dijo y Él lo va a hacer. Dios habló y Él lo va a ejecutar, porque justamente Él es Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros que un día decimos algo, de repente pasa cierto tiempo y decimos: úchalas, como que ya me arrepentí de lo que dije la semana pasada, como que ya estoy cambiando de opinión, como que ya estoy pensando un poquito diferente, como que me precipité y ya no pienso como pensaba antes. Nosotros por naturaleza cambiamos, tenemos experiencias, vivimos cosas buenas, cosas difíciles, pasamos por pruebas, por enfermedades que nos van moldeando, nos van haciendo la persona que somos hasta el día de hoy. Ahora, aquí tenemos a alguien que dice que es Dios y que Él no es hombre para que mienta. Pero Dios no miente, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, es porque así es. Si Dios dijo que va a hacer algo, es porque Él lo va a hacer de esa manera. Dios no va a decir: como que ya estoy cambiando de parecer y creo que esto que hice lo pude haber hecho un poco diferente, un poco mejor. No, Dios no es así. Vamos a otro versículo, Malaquías, capítulo 3.
Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. Dice así, fíjense, presten atención, dice: porque yo Jehová no cambio. Luego dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense el versículo, jóvenes, dice: yo Dios no cambio. No cambio. Mientras nosotros prácticamente cambiamos día tras día, tenemos a un Dios que se nos presenta en la Biblia de forma clara y dice: yo soy un Dios que no cambia. Yo soy Dios que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es un Dios inmutable. Ahora, jóvenes, yo les pregunto a cada uno de ustedes, el hecho de que Dios no cambie, ¿eso qué puede provocar en cada uno de nosotros? Seguridad, ¿qué más? Confianza, ¿sí? Seguridad, perdón, ¿de qué? Seguridad de que no nos va a dejar, muy bien. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Paz, esperanza, ¿cómo? Fe, muy bien. Entonces cada uno de nosotros podemos vivir seguros. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en alguien que no cambia. Estamos creyendo en alguien que no miente, que dijo algo y lo hará, que hace algo y no cambiará de opinión. Entonces lo importante no es simplemente el hecho de creer. Cada uno de ustedes ha leído en la Biblia que dice también que los demonios creen. Lo importante es en quién creemos. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Muchos de ustedes tienen puesta su fe o su creencia tal vez en alguna persona, tal vez en tus estudios, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en tu conocimiento, en tus pertenencias, tal vez en lo que tú puedes llegar a ser, y todo eso cambia. Todo eso puede estar un día y al otro día puede ya no estar. Nuestra creencia, nuestra fe tiene que tener como objeto a Dios, como objeto a Jesucristo. Y ahí vivimos seguros, tranquilos, con fe, con esperanza, con seguridad, con tranquilidad, con todo lo que mencionaron, porque Él es un Dios que no cambia. Entonces el primer punto es: la fe depende de su objeto. En este caso el objeto de nuestra fe es justamente Jesucristo, que no cambia porque Él es un Dios inmutable. El segundo punto, si lo estás apuntando, es que justamente la profundidad de la fe se decide por la profundidad de su objeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. La profundidad de la fe se decide por la profundidad de su objeto. A ver, si decimos que el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la profundidad de nuestra fe justamente se va a decidir por la profundidad del conocimiento que nosotros tengamos de Dios, por el conocimiento que nosotros tengamos de Cristo. A ver, si somos honestos, cada uno de nosotros muchas veces hemos estado en una posición de luchar con Dios, ¿verdad? De hacerle preguntas a Dios. Y yo creo que muchas veces es porque muchas veces tenemos ciertas esperanzas que son irreales en cuanto a Dios. Esperamos que Dios actúe como nosotros creemos que Él tiene que actuar. Esperamos que Él tiene que responder nuestras oraciones justamente como nosotros queremos, como nosotros queremos que Él responde la oración. Pensamos que Dios tiene que obrar como a nosotros se nos da la gana. Pensamos que Él nos tiene que dar todo lo que justamente le pedimos y hacer todo lo que nosotros nos complace, todo lo que nosotros anhelamos. Y cuando Dios no actúa de esa manera, decimos: ¿saben qué?
ya no confío en Dios. Dios me ha decepcionado. Y muchos jóvenes han llegado a ese nivel de creencia, es decir, ya no voy a confiar tanto en Dios porque creí tanto en Él que hiciera esto y como no lo hizo, pues ya perdí mi confianza en Él. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las personas que se dicen ser ateas, según las estadísticas en todo el mundo, es porque la mayoría de ellos han llegado a tener alguna decepción muy grande en su vida en cuanto a Dios? Por ejemplo, esas personas tenían a un familiar que amaban con todo el corazón. Ese familiar se enfermó. Ellos decidieron confiar en Dios y decir: Dios, sánalo. Dios no lo sanó, la persona muere. ¿Y qué dicen ellos? Dejo de confiar en Dios. Ya no creo en Dios. Dios no existe. Y pierden completamente pues el sentido de lo que realmente es la vida y pierden la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces dejamos de confiar, de creer en Él porque tenemos esperanzas que son irreales. Pero recordemos, jóvenes, Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. ¿Saben que la fe en Dios solamente va a fallar cuando cada uno de nosotros tenemos un falso entendimiento de Él? Un falso entendimiento de Él. O sea, ¿saben qué tenemos que hacer si queremos que nuestra confianza y nuestra fe crezca? ¿Qué tenemos que hacer? Justamente ampliar nuestro conocimiento de Dios. Ampliar nuestro conocimiento de Dios. De eso trata este punto, que la profundidad de nuestra fe se decide por la profundidad de nuestro conocimiento de Dios. Si cada uno de nosotros tenemos poco conocimiento en cuanto a Dios y en cuanto a su palabra, vamos a tener poca fe y poca confianza en Él. Porque vamos a pensar que Dios tiene que obrar como a nosotros se nos da la gana. Y eso es no entender al Dios de la Biblia. Eso es no entender la palabra de Dios. Ahora, lo podemos decir de una forma completamente diferente, ¿verdad? Acabamos de decir que si tenemos poco conocimiento en cuanto a Dios y su palabra, vamos a tener poca fe. Pero si cada uno de nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y de su palabra, nuestra fe también va a crecer. O sea, nuestra fe, jóvenes, no va a crecer simplemente por decir: hoy voy a creer más. Hoy decido tener más fe, ¿verdad? O voy a decir, si solo pudiera creer, me voy a motivar cada día a creer más y más en Dios. Suena muy bonito, pero no es así. No es de empujarnos, ¿verdad?, nosotros mismos a intentar crecer más. Queremos tener más fe, queremos confiar más en Dios, lo tenemos que conocer más. ¿Se acuerdan que dice el Antiguo Testamento? Hay un versículo que dice que el hombre no se tiene que gloriar en su fuerza, en su inteligencia, etc. Dice: si alguien se hubiere de alabar o de gloriar en algo, alábese o gloríese en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Jóvenes, Dios nos llama a cada uno de nosotros a que podamos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hacemos únicamente por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero no solamente es decidir creer en Dios, es justamente leer la Biblia, obedecerla, vivirla, para que nuestra fe pueda ir creciendo conforme a nuestra obediencia a su palabra, ¿verdad? Entonces, de forma de resumen de este punto, podríamos decir que la única manera de aumentar nuestra fe, ¿qué es? Aumentar nuestro conocimiento de Dios, porque justamente Él es el objeto de nuestra fe. ¿Qué fue lo que dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 10,
versículo 17, un versículo muy conocido. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, oír la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? No tu propia voz diciendo, sí, yo quiero, yo puedo, Dios, quiero crecer en fe. No, por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Uno podría decir, bueno, entonces esto significa que hay un límite a nuestra fe. Bueno, podríamos decir que de alguna manera sí hay un límite a la hora de pensar en nuestra fe, pero ese límite no lo pone Dios, ese límite no lo ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Como Dios es el objeto de nuestra fe y como Dios es un Dios infinito, pues siempre hay algo nuevo para aprender acerca de Dios. Y podemos vivir 80 años, 90 años, 100 años y todavía va a haber nuevas cosas que conocer acerca de Dios. Entonces esto es algo hermoso de la vida cristiana, porque la vida cristiana se trata de conocer, de vivir a Cristo, y es algo que no termina. Nunca va a llegar el momento donde cada uno de nosotros digamos, ya conocí por completo a Dios. Ya no tengo nada nuevo por conocer acerca de Él. No, porque Dios es un Dios infinito y nosotros al tener mentes pues finitas, mentes limitadas, no podemos conocerlo en su plenitud. Entonces, ¿qué es justamente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? Crecer en ese conocimiento y en ese entendimiento de Dios. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer de forma práctica para que nuestra fe crezca? Leer la Biblia, memorizar un versículo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo de la Biblia? No me respondas, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Sigues con Juan 3:16, ¿verdad? Ya llevas 5 años como cristiano y es el único versículo que te sabes de memoria. Solamente te sabes Jesús lloró, ¿verdad? El versículo más cortito de la Biblia, y ni siquiera sabes por qué lloró, pero te lo sabes, ¿verdad? Entonces leer la Biblia, memorizar un nuevo versículo, unirte a un grupo de discipulado, conectarte a algún estudio durante la semana, meditar en algún atributo de Dios, en alguna verdad en cuanto a Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida diaria para que nuestro conocimiento en Dios y nuestra fe y nuestra confianza en Él pueda ir creciendo? Jóvenes, nos damos cuenta que nuestra fe está muy arraigado a la vida diaria, ¿verdad? A la vida diaria. Y no hay límites, porque Dios es un Dios que no tiene límite, ¿verdad? Es importante también que cada uno de nosotros entendamos y reconozcamos que Dios no está bajo ninguna obligación para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si Dios declara que algo es verdad, nosotros simplemente lo tenemos que creer y aceptar y vivir de acuerdo a esa verdad. Si Dios no lo dijo, por más fe que tengamos, ¿verdad?, en el mundo, nada podrá hacer que eso sea cierto, porque Dios no lo ha dicho. Fíjense, escuchen esta frase, jóvenes. La fe no hace que la palabra de Dios sea verdad. Lo vuelvo a repetir. La fe no hace que la palabra de Dios sea verdad. Su palabra es verdad y por ese motivo le creo. Lo vuelvo a repetir. La fe no hace que la palabra de Dios sea verdad. Su palabra es verdad. Lo creas o no lo creas, tengas fe o no tengas fe, su palabra es verdad y yo por ese motivo le creo. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones de una fe práctica, en primer lugar tenemos que entender que nuestra fe depende de Dios.
Depende del objeto, depende de Cristo, y Dios es un Dios que no cambia. Lo segundo que tenemos que entender, que la profundidad de nuestra fe justamente se va a decidir por la profundidad del conocimiento que nosotros tengamos de Dios por medio de su palabra. Y en tercer lugar, para ir terminando, la fe en la Biblia siempre es una palabra de acción. Fe es una palabra de acción. A ver, yo ahorita con Mavia, es mi hija, que está por cumplir 10 meses, y le estamos enseñando a caminar, ¿verdad? Pero ella no puede caminar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tenemos que agarrar de las manos y la tenemos que ir llevando pasito a pasito, y ella va dando pequeños pasos, ¿verdad? Y algo que me sorprende de los bebés es que ellos no miden el peligro. Literalmente Mavia podía estar aquí y ella pudiera aventarse sin pensar en lo que le pasa, ¿verdad? Y ahí me encanta porque ella está en la cama, está en algún lugar, y yo o su mamá con el simple hecho de levantarle las manos, ella confía y se avienta sabiendo de que la vamos a agarrar. Ahora, tal vez si Mavia ya estuviera un poco más grande, y si ella pensara, bueno, no me van a agarrar, pues tal vez ya no se aventaría, ¿verdad? Porque no creería justamente en nosotros, ¿verdad? Ahora, cada uno de nosotros, jóvenes, creemos y confiamos en Dios. Y como decíamos, Dios es un Dios que no cambia. Pero tenemos que entender que nuestra fe es una fe de acción. Es una fe activa. No es una fe pasiva. La fe es firme. La fe siempre nos lleva a movilizarnos. La fe siempre nos lleva a expresarnos en cuanto a Dios. Sabes que hay muchos cristianos que dicen creer y confiar en Dios, pero en su vida están sentados con los brazos cruzados, no hacen nada, no viven nada. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que la fe sin obras está muerta. Vamos a leerlo, vamos a Santiago. Acompáñame a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Fíjense, Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y fíjense lo que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense que aquí de alguna manera estamos viendo la conversación entre dos personas. Y estas dos personas están teniendo un conflicto, porque una persona dice, oye, yo tengo fe. Pero la otra persona le dice, oye, pero yo veo que no haces nada. ¿Cómo me puedes decir que tienes fe si no veo que no tengas ningún tipo de obras? Entonces uno le dice, mira, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, en pocas palabras, no se puede. ¿De qué manera demostramos que tenemos fe en Dios y confianza en Dios? Por medio de nuestras obras, por medio de nuestras acciones. No hay otra forma, jóvenes, de demostrar justamente nuestra fe. Nosotros no podemos ver lo que hay en el interior de las personas, solo Dios puede hacerlo. Nosotros ¿qué vemos? Las obras, las acciones, lo que las personas hacen. Entonces la fe es activa, no es pasiva, la fe es firme, la fe moviliza y la fe se expresa. La fe sin acción no es fe, porque es una fe que está muerta. Es una fe que no tiene motivo. Es una fe que no se está expresando y por lo tanto no es fe. Entonces, para poder creer en Dios y en su palabra, cada uno de nosotros tenemos que hacer
lo que Dios dice por medio de su palabra. Y si no lo estamos haciendo, ¿sabes qué demuestra eso? Que en realidad no le creemos a Dios. Si tú lees la Biblia, pero no obedeces la Biblia, entonces en realidad no le estás creyendo a Dios, porque piensas que puedes vivir de una manera diferente. A mí mi esposa hace un tiempo me contó ya una historia que habla un poquito en cuanto a esto, y es una historia de un hombre que se dedicaba a cruzar siempre de edificio en edificio, pero ¿cómo se llama eso? Siguiendo la cuerda floja, ¿verdad? Ponen bueno, no sé si es una cuerda, pero ponen una cuerda, un cable, algo, y la persona va manteniendo el equilibrio, pues intentando cruzar, ¿verdad? Y era una persona que cruzaba y de repente está toda la gente, ¿verdad? Expectante, viendo cómo esta persona va a cruzar, y la persona el hombre que está arriba le pregunta a todo el público: ¿ustedes creen que yo pueda cruzar este edificio sin caerme? Y toda la gente: sí creemos. Y ahí va la persona y cruza. Luego le pregunta a la gente: ¿ustedes creen que yo pueda cruzar con los ojos vendados? Sí creemos. Se vendan los ojos y cruza, ¿verdad? Después tenía como una tipo carretilla, ¿verdad? Y les dice: ¿ustedes creen que yo pueda cruzar con esta carretilla? Y todos: sí creemos. Y ahí el hombre les dice: si ustedes creen que yo lo puedo hacer, que venga alguien del público, se meta a la carretilla y yo lo voy a cruzar. ¿Sabes cuántos pasaron? Ni uno. Y ahí viene la explicación de que es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Muchas veces con nosotros es exactamente lo mismo. Sí, yo creo en Dios, sí creo, sí, yo tengo mucha fe, pero cuando Dios dice algo en su palabra, no lo hacemos, no lo obedecemos, porque realmente no le estamos creyendo. Ahí, jóvenes, está la diferencia de creerle a Dios, creerle a su palabra, que es verdad, y por más que no lo entienda, por más que yo pienso que tiene que ser diferente, yo le creo a Dios y Él siempre va a ser más sabio que cada uno de nosotros. Entonces, la fe y la acción es algo que no podemos separar, ¿verdad? Es algo que no podemos separar. Si nosotros vamos creciendo en nuestro conocimiento a Él, nuestra fe tiene que ir creciendo y lo tenemos que ir evidenciando por medio de nuestras acciones. Hay un poema muy famoso, no muy famoso, pero un poema que alguien escribió que se titula Si usted cree, sí puede. Y este poema dice lo siguiente: si usted se siente derrotado, lo está. Si siente que no se atreve, no lo hará. Si quiere ganar, pero no cree poder, es casi seguro que no ganará. Si cree que perderá, ya perdió, ¿verdad? Y él dice: porque en el mundo encontramos que el éxito empieza con la voluntad. Todo depende de la mentalidad. Él termina así: las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más veloz, pero tarde o temprano el que gana es el que piensa poder ganar. Ahora, suena muy bonito, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos bíblicamente, muchas veces es completamente distinto. Porque siempre el mundo nos va a pintar, pues sí, el poder del creer, el poder de la mentalidad, nos va a motivar: tú puedes, el campeón que llevas dentro, somos grandes, somos etcétera, todo lo podemos. Y el mundo quiere pintarnos de esa manera de pensar de forma positiva. Pero nosotros como cristianos, pues es como una idea que no nos convence tanto,
¿verdad? Tanto. Ahora, ¿por qué no nos convence tanto? Porque como dijimos hace rato, nosotros tenemos una mente que es limitada. Limitada. Y muchas veces nuestra propia mente nos va a llevar a movilizarnos de una forma que no es realista. O sea, de una forma que es muchas veces fantasiosa. Por supuesto que tenemos que ser positivos, pero siempre nuestra fe en Dios, en su palabra y en el conocimiento y en el entendimiento que nosotros tengamos acerca de Él, va incorporado justamente a nuestra mente, pero no se ve limitada justamente por nuestra mente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. Entonces, la fe del creyente es tan válida como el objeto de su fe, el cual está en Cristo y en su palabra. ¿Verdad? En Cristo y en su palabra. Esto, jóvenes, es justamente lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Es Cristo, es Dios, y Él no cambia. Y eso es lo que verdaderamente importa. No tanto el hecho de creer, sino en quién cada uno de nosotros estamos creyendo. Lo segundo, nuestra fe va a ir creciendo, nuestra confianza va a ir creciendo conforme al conocimiento y al entendimiento que nosotros tengamos de Dios. Y en tercer lugar, esa fe siempre nos tiene que llevar a la acción. A la acción. Porque la fe sin las obras está muerta. Todo esto, jóvenes, para que cada uno de nosotros entendamos las dimensiones de la fe en la vida diaria, en la vida práctica. Vamos a orar para poder terminar y agradecerle a Dios por este tiempo. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Señor, gracias porque en breves minutos tú nos enseñas acerca de este tema. Y queremos, Dios, que realmente nuestra creencia en ti pueda reflejarse en nuestras acciones, en nuestras obras, porque claramente vimos en Santiago que dice que la fe sin obras es una fe que está muerta, Dios. Padre, gracias porque podemos vivir tranquilos, seguros, en paz, confiados, con esperanza, porque nuestra fe está puesta en ti y tú eres el mismo ayer, hoy y serás el mismo, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, porque eres un Dios que no cambias, eres un Dios inmutable, eres un Dios que no miente. Tú eres el mismo siempre, Padre, y gracias porque nos das esa hermosa seguridad en cada uno de nosotros. Padre, nosotros oramos para que nuestra fe en ti pueda crecer. Así como tus discípulos alguna vez te dijeron en los evangelios, Señor, aumentanos la fe. Pero Padre, tú nos has enseñado que para que nuestra fe aumente, tiene que aumentar también nuestro conocimiento y nuestro entendimiento en ti. Padre, te pedimos también que esto lo podamos llevar a la práctica, a la vida diaria, y que siempre la fe, Señor, nos has enseñado una vez más que la fe es acción y no tenemos una fe pasiva. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.